Y dándole gracias al Señor también porque los que estuvimos aquí el domingo sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró a nuestro pastor también para seguir con la temática que tenemos aquí en estos estudios los martes. Cosa muy hermosa, ¿verdad?, de parte del Señor, porque sabemos que es Él el que está, ¿verdad?, dirigiendo la iglesia y es algo que realmente está empeñado, ¿verdad?, en que está aprendido. Sí. Está empeñado en que la iglesia, ¿verdad?, nos esforcemos, ¿verdad?, para ejercitarnos en todo esto. Amén. Que después de todo es para bendecir nuestras vidas, para nosotros poder lograr, mi amado, vivir una vida victoriosa en el Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces nosotros andamos por ahí y se nos pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está en victoria? Y usted dice en victoria, pero como decía mi mamá, de los dientes para afuera. Porque realmente cuando examinamos nuestra vida y nuestro entorno, de verdad no estamos viviendo en esa plena victoria. Que se supone que vivamos en el Señor, ¿verdad? Pero gloria al Señor que estamos aquí y que la palabra nos ministra cada martes, ¿verdad?, cuando nos metemos en ella y seguimos aprendiendo. Nos hemos dado la tarea de ir desglosando este tema para que nosotros, cada uno, aprendamos cómo nosotros vamos a ganar esa batalla. Amén. Que hemos especificado en innumerables momentos de que es esa batalla espiritual que todos tenemos. Ese campo que es minado por el enemigo y que de una manera tan tremenda nos sacude. Y nosotros hemos estado repasando, ¿verdad?, ciertos puntos y así por encimita recordamos que estuvimos hablando, ¿verdad?, de todo ese equipaje, yo diría, de toda esa armadura que el mismo Dios, ¿verdad?, nos ha suministrado a nosotros para que sepamos con lo que contamos, ¿verdad?, dónde estamos parados, de qué estamos revestidos por la salvación, justificados por la fe, ¿verdad?, cubiertos bajo el poder, ¿verdad?, de la palabra del Señor y de toda y con ese poder de esa espada, ¿verdad?, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y siendo conscientes nosotros de que tenemos todo eso en nuestra mano, no nos podemos olvidar de que tenemos todo lo necesario para salir victoriosos. Pero, ¿qué nos sucede? Que en el quehacer, ¿verdad?, de nuestra vida diaria, muchas veces envueltos en todos estos ataques y estas situaciones, se nos olvida lo que Dios a nosotros nos ha dado. Estuvimos viendo, ¿se acuerdan la semana pasada cómo a través de esos ataques tremendos que el enemigo nos envía, se van levantando esas fortalezas? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Esos argumentos que se levantan, ¿verdad?, que no son otra cosa que esos razonamiento humano. Sencillamente hablamos de esa fortaleza y hablamos, ¿se acuerdan que algunos dio la definición de que lo veía como un muro? Y ciertamente, ¿verdad?, cuando vamos a mirarlo espiritualmente, es ciertamente un muro que se levanta, porque es una gran barrera cuando esas fortalezas se levantan y ese muro se crea con un patrón de pensamiento que ya el enemigo ha puesto ahí y dígame usted, ¿está usted entendiendo que esa es la verdad? Porque ya le está creyendo al enemigo y entonces se levanta ese tremendo muro y eso es una barrera tremenda para poder avanzar, ¿verdad?, en una victoria. Y hablamos un poco de eso, ¿verdad? Hablamos de que a través de esa armadura nosotros podemos resistir los ataques del enemigo. Amén. Y hablamos y terminamos la clase diciendo que solo, ¿verdad?, con la palabra pura y sencilla, directa de los labios de un embajador de Cristo, un predicador, ¿verdad?, una persona llamada, tiene poder mediante la acción del Espíritu Santo para echar abajo todos esos argumentos. Amén. Hablamos también, si se acuerda, que los puse a pensar un poquito cuando les dije, póngase usted a pensar que detrás de esa fortaleza y detrás de esos argumentos y detrás de esa altivez, lo que está escondido es el orgullo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Ese orgullo que se esconde y que muy bien caracteriza al enemigo de las almas. Porque por ser orgulloso y querer ser más grande que Dios, de allá fue arrojado. Y bueno, ahí está. Pero hoy seguimos avanzando en este tema y
ciertamente, esa estrategia del enemigo siempre va dirigida, mi amado, a tratar de hacernos creer a nosotros por todos los medios que él pueda, de que él tiene fuerza y tiene poder contra nosotros. Y entonces, con todos sus argumentos, tratar de alguna manera de convencernos de eso que usted sabe y yo sé que es una gran mentira. Es una gran mentira, no tiene un poder, lo tiene limitado. Y hablamos por la palabra de que está derrotado. Amén. Nosotros sabemos que está derrotado. Amén. Es un enemigo derrotado. Amén. Pero ¿por qué razón nosotros eso se nos olvida y de momento cuando empieza a hacer ruido y enviar esos dardos lo vemos como si nos pudiera tragar? Como si de verdad pudiera vencernos en medio de la batalla, cuando no es así. Porque la victoria, Cristo de la gloria la compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y estamos mirando en la palabra todo lo que tenemos a nuestra mano para poder vencer en el nombre del Señor. En nosotros de por sí no hay capacidades, ¿verdad? En lo natural, pero con el Señor en nuestra vida y con su palabra nosotros sí podemos vencer. Amén. Ahora, tenemos que aprender cuáles son las estrategias que él usa, por dónde es que viene, cómo es que él hace su ataque, cómo es que él se introduce sutilmente. Si nosotros abrimos nuestros ojos para ver esa manera en que él se introduce, pues nosotros entonces estamos más alertas y estamos más preparados para enfrentar ese ataque. ¿Verdad que sí, mi amado? Amén. Eso es así. Fíjense que él conoce muy bien el campo de batalla. Lo que a veces se nos olvida o lo desconocemos somos nosotros, pero él sí sabe cuál es el campo de batalla. Por eso es que envía todos los dardos a ese lugar que tantas veces hemos señalado en nuestra mente. Ahí es donde se desatan las grandes batallas espirituales nuestras, ¿verdad? A él le interesa minar esa área, ¿verdad? Que pertenece, mi amado, a nuestra naturaleza espiritual. Ahí es donde él enfila sus cañones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Le interesa esa parte que es la parte espiritual. Y fíjese que nosotros, el ser humano, ¿verdad? Dios nos creó de esta manera. Nosotros tenemos dos sustancias, una que es inmaterial y una que es material. Una que pertenece al espíritu, otra que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Humana, ¿verdad? La inmaterial, ¿qué es lo que incluye? Si alguien puede decir. La parte inmaterial es la invisible. ¿Cuál es? El alma. ¿Y qué más? Y el espíritu, ¿verdad? Y la material, obviamente, nuestro cuerpo, ¿verdad? Ojalá que hubiera podido yo darle las ilustraciones, porque estuvimos, Margarita me ayudó un poco trabajando en esto, pero por falta de un poco de tinta no pude darle para ustedes. Pero bueno, yo dibujé un hombrecito aquí que está... pero bueno, nada, cuando yo pueda, ¿verdad? Quizás para la próxima semana se lo puedo entregar para que lo tengan junto con su material, pero lo que estaba tratando de evidenciar con esto es la forma en que realmente Dios nos creó y cómo nosotros estamos, ¿verdad? Formados, esa parte inmaterial invisible que es la del espíritu y el alma, la parte del cuerpo, que en esa parte espiritual, en el espíritu y en el alma es donde se opera realmente la parte espiritual del hombre. Entonces nosotros sabemos que a donde el enemigo enfila su ataque es precisamente ahí, ¿verdad? Fíjese que el espíritu y el alma no pueden ser separados, eso está unido ahí. Y si usted va a la Biblia suya, lo más seguro que cuando busque la concordancia, usted va a ver que cuando busca este espíritu va a encontrar que al lado las palabras que tiene van a ser los sinónimos, alma, ¿verdad? Y viene tipificándolo igual, ¿verdad? Viene a ser el mismo significado. Fíjense que no son separados, ¿verdad? El espíritu es el centro y es la fuente de vida nuestra. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Gloria al que vive Jesús. Amén. Capítulo 7. No, el 2 y el versículo es el 7. Sí, el versículo 7. Ok. ¿Lo puedo leer? Sí, amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida que Dios sopló, ¿verdad?
ese espíritu que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Para que tuviera esa vida. Eso procede de Dios, fue Dios quien nos lo dio, ¿verdad? Sí. Es la que anima nuestro cuerpo, porque si el espíritu sale de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? No morimos. No. Nos morimos, dice ella, nos morimos. No hay nada ahí. Ajá. Lo que queda es entonces el estuche, ¿verdad? Que sería nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces el alma lo que hace es que anima esa parte de los sentidos, ¿verdad? Y de los demás órganos corporales en el ser humano. Eso está unido ahí, ¿verdad? Le proporciona vida al cuerpo, ¿verdad? Por eso que eso está unido. Y en la palabra aparece como un sinónimo. Las dos cosas son una sola cosa, pero eso somos. El alma y el espíritu del hombre, ¿verdad? Como le dije, eso no es separado, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa creación? Si somos a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo estamos creados? Si alguien me puede decir. Perfectos. Perfectos, pero nuestra naturaleza es como trina. Trina. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Cuerpo, Espíritu, santo. Espíritu, alma alma Y cuerpo. y cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza. Ujú. y semejanza, Conforme. a nuestra semejanza, Ujú. y señoré en los peces de la mar, y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Pero fíjense que la primera parte de ese versículo especifica bien claro cómo habla y cómo se habla, en singular o en plural. En plural, quiere decir que hay más de una persona, ¿verdad? De la misma manera, está diciendo que de esa misma manera fuimos nosotros creados, nuestra naturaleza semejante a la de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también tenemos una naturaleza trina, ¿verdad? Porque tenemos espíritu, alma y tenemos cuerpo, ¿verdad? Entonces el espíritu es ese centro y fuente de vida. Y el alma, como les dije, pues nos anima, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Y todos los órganos del cuerpo. Ahora bien, les pregunto yo, ¿por qué será que a Satanás le interesa tanto minar esas áreas de nuestra vida? Meterse ahí en esa área, que es la parte invisible de nosotros, la parte espiritual. ¿Por qué le interesa? Porque es la más sensible. Bueno, no, pero la conexión entre Dios y el ser humano está puesto en el espíritu. ¿Escuchó bien lo que ella está diciendo? Es esa parte que es la conexión, donde el hombre se conecta con su hacedor, ¿verdad? En esa parte espiritual, él le interesa minar esa área, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra alma. Fíjate que encontré cuando estaba preparando todo esto, que la palabra alma de por sí, del hebreo, se lee nefesh. Eso fue lo que encontré. Pero yo quiero comentar sobre esto. La primera función del alma es dar vida al cuerpo, ciertamente. Y como la respiración es el signo principal de la vida física, porque cuando alguien deja de respirar, ya dijimos, se murió, ¿verdad? Fíjense que el respirar es un signo de esa vida física, ¿verdad? Pues de ahí que en el hebreo, fíjense lo que yo encontré, como en la mayoría de las lenguas, se designa con términos que se relacionan con la imagen del aliento que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que lo leímos ahorita, ¿verdad? Por eso es que hay esa relación ahí, porque se relaciona con ese aliento de vida, ¿verdad? Y entonces, así es como la respiración, es ese soplo, ¿verdad? Y se asocia una cosa con la otra, ¿verdad? Es decir, el alma expresa a los hombres vivientes.
Y de hecho, el Señor lo expresó así y nos creó Ser y viviente. lo especificó así en la palabra. Ser viviente, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros funcionar, ¿verdad? Como un ser viviente. Fíjense que en el alma es donde se expresa toda nuestra personalidad. ¿Es así o no es así? Amén. Usted se está dando cuenta por qué el enemigo está tan empeñado en trabajar por esas áreas. Porque ahí es donde él quiere ser efectivo, porque por ahí es que de verdad nos puede derrotar. Pero si nosotros estamos bien alerta, pues entonces vamos a cobrar conciencia de qué verdaderamente debemos hacer ante todo este panorama. Fíjense que en la Biblia, cuando usted considera en muchos escritos, aparece el alma, que lo que está describiendo realmente es la personalidad. En muchas ocasiones en la Biblia se habla del alma y lo que describe realmente es la personalidad. De ahí realmente es donde radican nuestros sentimientos, las pasiones, la voluntad. Es el centro íntimo de nuestra personalidad. Fíjense que siendo eso así, pues imagínense si le interesa a él tocar esa área y meterse ahí bien de cerca. Fíjense que esa es la parte invisible nuestra, como les dije ahorita, ¿verdad? Amén. Y es la que expresa nuestro propio yo. ¿Cómo es usted y cómo soy yo? ¿Verdad? Pero está todo ahí encerrado en esa alma viviente que somos nosotros, con esa personalidad que nos define a ti y a mí. Distintos, ¿verdad? Físicamente, pero en la hechura de parte de Dios todos somos así, ¿verdad? Como Dios nos creó. Amén. Ahora bien, si seguimos avanzando y considerando esto un poquito más a fondo, vamos a ver que entonces el corazón juega un papel sumamente importante en el empeño del enemigo y en su estrategia de ataque. ¿Y por qué usted cree, si tiene una opinión? ¿Por qué el corazón le interesa tanto? Es el centro, es la base de todos los sentimientos, de todo. Es lo mismo el alma. En realidad el corazón es un músculo. Exacto. Pero Cuando en realidad hablamos se de refiere al exacto, si se refiere a la parte física, pues estamos hablando de un músculo que bombea sangre para el cuerpo. Pero aquí no estamos hablando del músculo, estamos hablando de esa parte espiritual, ¿verdad? Que se asocia con nuestra alma, ¿verdad? Y con la mente. Está ahí eso ligado, ¿verdad? El enemigo le interesa muchísimo bregar con esa área. Fíjense que bíblicamente, como les dije, nos referimos al corazón y vamos a ver que está ligado al alma, al espíritu y a la mente. Es lo mismo, cuando usted va a la concordancia, usted va a ver que esas tres palabras las va a encontrar corriditas ahí, porque significan lo mismo, ¿verdad? Vienen a significar lo mismo, que es el corazón. Viene de la palabra latín ardum y incluye, fíjense lo que incluye el corazón. El corazón incluye toda nuestra actividad mental y moral de por sí del hombre interior, ¿verdad? Es el lugar donde están nuestras emociones asentadas, nuestros deseos y nuestras percepciones, nuestros pensamientos. Fíjense todo lo que hay ahí, el entendimiento y las intenciones, todo eso reside ahí. Pues ahí hay un campo muy amplio, ¿verdad? Para que el enemigo busque la manera de atacarnos por ese lugar. Tengamos en cuenta, amado, que cuando nosotros recibimos al Señor, la clave de todo esto es que lo que dice la palabra, si lo buscamos en Romanos 10:9, ¿qué dice? Vamos a buscar la clave para que consideremos bien por qué razón él quiere minar y atacar esa área. 10:9. Romanos 10:9. Yo lo tengo. Ajá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Qué dice el versículo? Si creyeres, En tu corazón. Si En tu corazón. confesares, si confesares con la boca, pero si creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. corazón. En el corazón, ¿verdad? Así que, para empezar, por ahí es que nosotros comenzamos y recibimos el mensaje, porque creemos con el corazón, aceptamos y declaramos con nuestra boca, lo dice la palabra, entonces nosotros somos salvos, ¿verdad? Esa es la fórmula, ¿verdad?
Entonces el corazón juega un papel sumamente importante. Tengamos en cuenta eso. Y luego que nosotros hacemos esa profesión de fe y tenemos al Señor en nuestro corazón y somos salvos, Dios nos da la capacidad de nosotros poder oír esas buenas nuevas. Porque entonces la palabra se nos empieza a ministrar y nosotros empezamos a oír y a entender la palabra del Señor y la vamos recibiendo, ¿verdad? En nuestro corazón la escuchamos, pero como dice la Biblia, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra, escuchamos esa palabra baja y entonces la atesoramos en nuestro corazón. Que ese es el campo que tenemos que tener bien listo y preparado, ¿verdad? Entonces Dios nos da la capacidad a nosotros. Y cuando tenemos esa capacidad de escuchar la palabra, ciertamente eso va a dar fruto. ¿Da fruto o no da fruto? Amén. Sí da fruto porque cambiamos. Comenzamos a cambiar nuestra vida cuando esa palabra llega. Y bueno, el enemigo no quiere que nosotros estemos para el lado de Dios. Acuérdense que él lo que quiere es derrotarnos a nosotros. Y bueno, porque como ya él fue derrotado, ese es el empeño de él. Pero a él le interesa mucho en esa nueva creación, como acaba de declarar el hermano. Hay entonces un corazón puro, porque ya vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, y entonces somos una nueva criatura, ¿verdad? En ese estado es que entonces nosotros venimos a estar después de haber recibido al Señor, ¿verdad? Y entonces estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Un verso que yo usé el domingo para predicar tiene que ver también con eso, porque dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, Sí. los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Ves? Entonces, por eso es que el Señor tiene que entrar en el corazón nuestro, porque en realidad cuando el enemigo está ahí, lo que sale no es bueno. Entonces cuando el Señor viene, entonces ahí Él comienza a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Comienza a quitar toda esa basura de nuestra naturaleza y de la vida que llevábamos anteriormente, y ahí comienza un nuevo nacimiento en nosotros. Hay muchos que andan por ahí, y más triste aún todavía, que es fuerte decir esto, pero todavía dentro de la iglesia hay gente que todavía no ha arreglado su vocabulario. Amén. Y créame que Pero para se arreglar asombra su usted más vocabulario, de... Para Si arreglar. se escudriñan, porque la fórmula lo dice, la palabra dice muy claro, que es que de ahí que procede todo eso, provienen esas cosas de ahí. Quiere decir que cuando usted encuentre a alguien por ahí que está dentro de la iglesia y anda con su vocabulario todavía tan torcido, algo no está arreglado ahí dentro. Algo no se le ha entregado al Señor. Algo está reservado ahí, porque no hay otra manera. Porque la abundancia de ahí es la que sale, algo que no debiera ocurrir. Porque lo que debe salir de dentro de nosotros es todo lo puro, lo lindo, lo que procede de parte de Dios. Y en esa experiencia íntima que tenemos con el Señor, Él va depurando todo eso. Y a la hora de abrir la boca, pues ya te puede dar coraje, porque no es pecado en eso, nos enojamos. Pero pasar de ahí a es un freno, literalmente es como un freno que te da el impulso, porque acuérdate, hermana, que la carne nos traiciona, nos empuja. Y si tienes el enemigo molestando por ahí, pues tienes otra fuerza más, y entonces eso te empuja. Pero el Espíritu Santo de Dios pone un freno, y cuando tú te das cuenta de eso, ahí mismo tú te detienes y dando vueltas, pero pides perdón y estás tratando de que esa parte de tu vida cambie radicalmente, porque debe cambiar. Sí, en base a lo que está diciendo la hermana, ese es un proceso lo que llama regeneración. Acuérdense que usted viene a Jesucristo y hay momentos, la Biblia dice que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces hay momentos que la persona está acalorizada, ¿verdad? Y de momento, pues, acuérdense que el cristiano no es perfecto, debiera, ¿verdad?, tratar de eso, tenemos que ser claros en eso. Nosotros, Cristo puso allí, si alguno ha pecado, abogado, el Pablo dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Cristo le dice al mismo Pedro, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Hasta 7. Dije, no, yo digo hasta 7, yo digo 70 veces 7. O sea, porque, bueno, y nosotros cada vez que venimos al altar, a la presencia de Dios, el mismo Cristo dentro
de lo que es la oración, enseña el Padre Nuestro, y dentro del Padre Nuestro está: perdona nuestras deudas así como nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en ese proceso que no acaba hasta que partamos de aquí. Iban a haber momentos donde íbamos a fallar al Señor, y ahí vamos a la presencia de Él. Lo importante es hacer como Cristo le dijo a la mujer, aquella que la cogieron en el acto de adulterio. Todo el mundo tenía la razón, tenía que morir, era verdad, amén, pero no habían traído al hombre. ¿Por qué no trajeron al hombre, verdad? Entonces, Cristo le dice: vete, pero ¿qué le dice? No lo vuelvas a hacer. O sea, es un proceso que pasamos como cristianos, y que hay momentos que faltamos al Señor y tenemos que venir a su presencia, y por eso es que tenemos que, Él es nuestro abogado. Señor, perdónanos, te he faltado, necesito levantarme y seguir hacia adelante. ¿Entiendes? Acuérdense que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Cada mañana. Pero fíjense, yo por lo menos no sé, esto lo que voy a decir es mi opinión personal. Yo, Carmen, pienso que hay un tiempo ya en el Señor donde ya llevamos tanto tiempo escuchando la palabra que entonces no hay justificación. Eso es mi opinión, hermano. Sí, porque uno debe Para mí no hay justificación entonces de que un creyente que lleva tanto tiempo escuchando la palabra, sabiendo la voluntad de Dios, Amén, siga exhibiendo un comportamiento así. amén. Porque entonces no está dando el testimonio que de verdad el Señor está reclamando de ti y de mí, para que otros, ¿verdad? Entonces esas acciones se tornan en tropiezo para los que están a nuestro alrededor, porque alguien viene y dice: adiós, pero eso no se pasa toda la semana en la iglesia, y miran cómo habla. Porque a veces hasta en público, hermano, se desbordan y se dejan ir por el impulso de la carne, y se les olvidó que el Espíritu Santo está ahí y habla en inglés, en las palabras y de todo. Acuérdense, la Biblia, tenemos que marcar la diferencia entre una caída, algo que usted hizo de momento, ¿verdad? Sí, seguro. Y algo que usted practica. Bueno. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso lo dice la Biblia. A eso me refiero. Cuando A ya eso es una ella, práctica. cuando ya es todo el tiempo que usted ve y lo mismo, y vuelve a lo mismo, ya, ese necesita arrepentirse, Ya como dijo yo. exacto. Ese necesita a Cristo en el corazón, necesita un cambio en su vida. Amén. Pero porque ellos observan a mi alrededor, y ellos me dicen: mira, perdóname que te esté hablando así, que sí, porque ellos saben que tú estás hablando con ellos y tú no te escuchan hablando ni de hojas, ni de cebollas, ni de, ¿entiendes? Ahora, cuando ese vocablo es común en ti, ¿entiendes? Todo el tiempo va a estar saliendo eso. Ahí es Todo otra el tiempo. cosa. Estamos hablando de la práctica constante de eso, de que no haga ningún esfuerzo porque eso desaparezca de tu vida. Le dé la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje contigo. Porque en nuestra naturaleza humana, créame, amado, el impulso viene, y los deseos no de decir, de hacer, de un montón de cosas. Usted lo sabe, vivimos sujetos a todo eso. Pero una cosa sí podemos afirmar: que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos da ese dominio propio, que da ese control que tenemos que tener para exhibir el testimonio que Él quiere que nosotros demos. Pero qué triste que en medio de la iglesia, hermano, usted se va a sorprender, pero créame que lo he escuchado, no lejos, aquí dentro, y lo digo con toda sinceridad, y yo: oh Señor, Dios mío, aquí hay algo, hay un problemita. ¿Ven? Pero estas son las cosas que hay que tratar, mi amado, porque imagínense usted, si nosotros asumimos ese patrón, no le damos ninguna importancia a eso, ¿qué va a hacer el enemigo? Se aprovecha. Entonces la situación es más grave, porque le estamos dando un terreno amplio para que siga trabajando. Y entonces, ¿quiénes somos los que estamos derrotando? Pues nosotros, si no dejamos que el Espíritu de Dios haga el trabajo. Pero me encanta el Salmo 51, cuando el salmista David, me parece a mí que se llenó los pulmones de aire, y para decirle a Dios con tanto deseo, que se lo dijo. Búsquelo ahí, Salmo 51, 10, como el salmista David se lo dijo al Señor. Y yo digo que esa oración y ese clamor debe ser el tuyo y el mío. Amén. 51. 51, 10 es el versículo. ¿Qué le dijo al Señor?
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me gustó, siempre me gusta eso. Qué bello ese versículo, pero qué intenso lo que le está pidiendo a Dios. Amén. Es la misma intensidad que nosotros debemos pedirle a Dios que cree en nosotros ese corazón limpio, para que cuando abramos nuestra boca lo que salga por ahí sea esa pureza, eso lindo que Dios deposita ahí. Pero nosotros descuidamos esas áreas de nuestra vida muchas veces, y por eso es que el enemigo entonces viene y abusa con nosotros. Pero es porque nosotros se lo permitimos. Tremendo. Fíjense que si David dice, crea en mí, oh Dios, es porque algo sucedió. ¿Ve? De seguro. Porque en el otro verso dice, no me eches de delante de ti. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y después dice, vuélveme, quiere decir que lo perdió. Vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Eso es así. ¿Eh? Eso lo único que dramatiza es la parte humana Amén. de David. Eso me encanta, porque yo digo de los siervos de Dios, ese es uno de los que a mí realmente me cautiva, en la forma en que Dios trabajó con él, y en la sinceridad y en la proyección que hay de toda su humanidad, porque en ninguna manera en la escritura se esconde la humanidad de este hombre, que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Qué cosa más maravillosa. Pero sin embargo vemos esa parte que es la parte humana. Pero de otra manera estamos viendo por el otro lado la intensidad con la que él deseaba que esa parte espiritual fuera nutrida de parte de Dios. Amén. Porque era lo único que le iba a ayudar a vencer todo lo demás. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Si nosotros esa parte no la fortalecemos, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma alineada con el Señor, ¿cómo vamos a sobrellevar lo otro? Porque el cuerpo, ya usted sabe para dónde va, y cómo nos quiere dominar nuestra carne. Esa naturaleza de nuestra carne nos empuja, y nos empuja con violencia para que le fallemos a Dios. Aquí estudiando y desenmascarando en todos esos lugarcitos donde no nos detenemos a pensar, y ciertamente por ahí es donde viene el ataque. Fíjese que hablando de todo lo que estamos hablando en relación al corazón, tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Y el pastor usó esos versículos ¿verdad? En la prédica del domingo, y extraordinario. Pero tengo aquí algunos más. Marcos capítulo 7, versículo 20. Es lo que sale del hombre, lo que contamina. Pero cuando sale del hombre es porque eso está, miren, eso está ahí, adentro, en el ser interior, ¿verdad? 27. Entonces cuando sale, lo que hace es que contamina, ¿verdad? 7:20. Es 7:20, 21 y 23. Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Dios mío, Santo. qué lista más tremenda. Pero fíjense de dónde se origina, de dónde viene, El corazón. de adentro, ¿verdad? Las obras de la carne. Exacto. Ciertamente, vamos, Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35. Sí, vayan buscando esa cita. Mateo 12, versículo 34. Pero se supone que sea ese el fruto, lo que él acaba de declarar como su propio testimonio, que fíjese que en el camino aprendiendo y soltando lo que el Espíritu mismo redarguye, eso no me agrada, eso no está bien, eso es una falta, ¿ves? Pero entonces, cuando cogemos ese escenario y no permitimos que el Espíritu haga el trabajo,
¿quién es el que tiene el terreno y la ventaja? El enemigo. Porque ¿sabe qué? Llega el momento en que te acusa. Ay Dios, pero tú hiciste, acuérdate. Y entonces esa es la parte que le gusta trabajar. Del capítulo 12. 12, 34, 35. ¿Quién lo tiene? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca malas cosas. Wow. Empezó el maestro fuerte ahí. Muy fuerte, pero fíjense que queda establecido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y añádelo, léelo. Sí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Santo es Dios. La palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Dice que el corazón y la mente son el centro mismo de nuestro ser. Estas son nuestras partes más vulnerables. Por eso es que al enemigo le encanta trabajar por ahí. Y es ahí en donde también lo debemos derrotar. Amén. Él le encanta trabajar ahí, pero la derrota de él precisamente la ganamos cuando conquistamos esa área con la ayuda del Señor, ¿verdad? La mente nuestra, que es el lugar donde se originan todos los pensamientos, ¿verdad? Y no todas las veces los pensamientos que vienen ahí son del enemigo, porque Dios pone pensamientos lindos. El Espíritu Santo inspira cosas hermosas, pero el enemigo sabe que también puede trabajar por ahí, y entonces viene y susurra y pone pensamientos y hace sugestiones, ¿verdad? Y sugiere cosas. Y entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de saber por dónde vienen, de dónde se originan, quién los está ocasionando, para nosotros poder rechazar lo que no es de Dios, ¿verdad? La mente es ese lugar donde todas estas funciones mentales están, donde nosotros percibimos, donde entendemos las cosas, donde sabemos, donde sentimos, donde juzgamos, donde determinamos. Fíjense que muchas cosas dentro de nuestra mente. Bueno, muy fácil que él trate de minar esas áreas para socavar, ¿verdad?, nuestros cimientos. El corazón y la mente, ya dijimos, están ligados. Por supuesto, amado, que Satanás lanza los ataques a ese lugar donde se originan esos pensamientos. ¿Por qué? Ahorita hablamos que en ese lugar es donde se recibe la palabra de Dios. Lo leímos ahorita en la escritura. Con el corazón se cree. Ahí es donde se recibe la palabra de Dios. Y donde la fe es concebida. Es ahí en el corazón. Amén. Entonces le interesa tirar el dardo a ese lugar, porque cuando estamos cimentados ahí en la palabra de Dios y en la fe y estamos fuertes, pues no tiene ventaja con nosotros, ¿verdad? Él le gusta ir directo ahí. Ataca la voluntad, ataca las emociones, los deseos, las habilidades, y todo eso se encuentra en nuestra capacidad mental. Esas son las cosas que él le gusta atacar. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Me gusta ese versículo también porque ciertamente declara 23. Porque ¿cuál es tu pensamiento? Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste. Era el 7. Y Era el te 7, dirás, era el 7. el 7. El 7. Bueno, ¿qué queda establecido ahí claramente? Que según es el pensamiento, Así es. así eres tú y así soy yo. Amén. Según lo que tenemos aquí, lo que pensamos, eso es lo que nosotros somos y reflejamos, ¿verdad? Dice que tremendo y qué importante es eso. Tengamos bien claro, mi amado, que esos lugares donde el enemigo ataca son los mismos que Dios utiliza para revelarse a nosotros. Amén. Porque es el corazón.
en donde viene esa palabra a ser recibida y revelada, ¿verdad? En nuestra mente, ahí Él deposita poder, la fe es depositada en nosotros ahí en esa área, y entonces Él usa esa misma área, Él usa, porque quiere llevarnos al lado contrario, que tengamos en cuenta nuestro corazón y lo guardemos, que dice Proverbios 4:23. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Pero está diciendo que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Y dice el por qué, porque de él mana la vida. Entonces estamos mandados por Dios a guardar celosamente nuestro corazón. Pero es algo, créame mi amado, en una ocasión muy especial, el Espíritu de Dios trabajó conmigo en base a ese versículo. Tuve una experiencia tremenda con el Señor en las horas de la noche. Bueno, yo creo que yo salí de aquel cuarto, yo vivía para ese tiempo en Ponciana, y salí como en las horas de la madrugada, yo ni cuenta me di cuántas horas me pasaron. Pero ahí dentro, encerrada en ese cuarto, Dios habló a mi vida de una forma bien tremenda, usando ese versículo de la palabra del Señor. Créame mi amado, muchos años en el Evangelio, caminando de la mano con el Señor, y ese día Dios me llamó la atención a mí muy fuerte para decirme que yo había sido negligente guardando mi corazón. Que usted se cree que usted está sanito y no tiene nada por ahí guardado, pero cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, lo pone y lo confronta, usted se da cuenta que tiene reservadas cositas que Dios no quiere que usted tenga guardadas ahí. En el caso mío era una angustia, unos sentimientos, unas cosas que yo tenía tan guardadas. Yo creía que las había superado. Créame que sí. ¿Cuántos retiros fui? ¿A cuántas administraciones? Y yo juraba para mí que estaba libre de todo eso. Pero el Señor me enseñó que realmente no lo estaba. Y usó una forma bien tremenda para dejármelo saber, y yo no tuve que copiar todo en una libreta, porque eso fue un trato muy tremendo de Dios conmigo. Esto se lo doy como un testimonio. Ciertamente ese día me dijo, eso es que el corazón es como un storage, así la palabra en inglés. Y sabes que es el storage, ¿verdad? Donde tú haces un contrato de alquiler de ese lugarcito, porque tú vas a llevar unas cosas que para ti son muy importantes, te dan una llave, ¿verdad? Tú entras y sales ahí, quitas y pones lo que tú quieras, ¿verdad? Y él me dijo, pues el corazón es así. Tú pones ahí lo que tú quieres, la llave la tienes tú. Y tú sacas y pones de ahí lo que tú quieres. Pues créeme que tenía cosas ahí que Dios, una amargura, un dolor tan grande, que yo tenía guardado ahí con 7 candados. Pero fíjense qué cosa más tremenda. Yo lloré muchísimo esa noche, porque créame que para mí, yo estaba sanita de lo que era, yo creía que yo no tenía gran cosa guardada ahí, pero el Señor sí me mostró que sí, yo fui negligente, y que yo tenía muy escondido ahí dentro ese dolor y esa amargura que Dios no, pero que tiene esa sorpresa más grande. Pero gloria al Señor, ese día el Señor me dio una experiencia tan tremenda, me libertó de todo eso, declaré delante de su presencia, yo no quiero esto más en mi vida. Este día esto sale de mi corazón y ese lugar va a quedar limpio para ti. Y créame, amado, que en este caminar en el Señor nosotros muchas veces seguimos y tenemos una experiencia y tenemos la otra y pasamos por dolores y pasamos por cosas tremendas y vamos guardando, y créame que eso también se convierte en un arma de doble filo, porque el enemigo sabe y comienza a trabajar también con todas esas cosas. Por eso es que debemos que tener tanta cuenta y guardar nuestro corazón. Es un proceso que nosotros pasamos y que nos lleva a la madurez en el Señor. Y en esa madurez nosotros vamos sacando del camino esas cosas y entonces vamos viendo las cosas con el ojo que Dios quiere que la veamos. Amén. Hemos cogido 5 minutitos más. Hay mucho más aquí, mi amado, pero vamos a ver la semana que viene qué hacemos nosotros con esos ataques. Gracias por el testimonio que nos dio sobre su experiencia. Vamos a estar de pie, amado, porque llegamos hasta aquí esta noche. Entonces quizás la semana que viene les puedo traer quizás las copias de la ilustración que les tengo para ver cómo es que nosotros vamos a actuar. Es sumamente importante ver qué decisión es la que nosotros tomamos cuando nosotros sabemos que el enemigo está mandando daño. Gracias te damos, Señor.
¿qué nosotros vamos a hacer? Amén, gloria a Dios. ¿Vamos a irnos a obedecer al Señor y hacer lo que tenemos que hacer o lo vamos a entretener? Amén. Porque a veces lo entretenemos, le damos larga y cuando vemos a ver, estamos en un lazo muy grande, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos, Amén, gloria a Dios. para que el Señor nos ayude y en la hora, en punto que detectemos algo como eso, ahí mismo reaccionemos Amén. de parte del Señor Señor, y nos sacudamos de todo eso que el enemigo nos lanza. Amén. Yo a veces he hablado aquí acerca de identificar, ¿se acuerdan? Identificar aquellas cosas que usted sabe que van, el enemigo está alrededor y usted las identifica. ¿Cómo usted sabe que esas cosas no son de Dios? Porque usted conoce la palabra, ¿eh? Y cuando el enemigo entra y comienza a trabajar en su mente y comienza como a perturbarlo para llevarlo a lo que usted sabe que está mal. Él le dice que el pecado está en saber hacer el bien y no hacerlo. ¿Ve? Entonces, cuando usted identifica, y yo lo puedo poner en otra forma, cazad las zorras pequeñas, dice la Biblia, ¿verdad? Que echan a perder la viña. Usted identifica eso pequeño y no deje que entre a su territorio porque le va a hacer daño. Amén. Cuando usted ve, todo lo que usted ve, que usted sabe que está mal, eso es que el enemigo lo está poniendo. Inmediatamente lo identifica y dice, no, esto no es de Dios, esto hay que echarlo para el lado. Ahora, si lo deja entrar, acuérdense que al diablo hay que darle así, nada más. Y él se encarga de tomarlo hasta todo completo. ¿Okay?